Hermanos, ahora sí vamos a la palabra. Vamos a ir a la carta a los Gálatas. Nosotros estamos allá en Piedra Viva. Yo estoy compartiendo un poco de la carta a los Gálatas. Comenzamos en el capítulo 1, ya llevamos varios meses y estamos en el capítulo 4. Y la semana pasada yo compartí con los hermanos, y a veces los predicadores compartimos algo y hablamos muchas cosas, hablamos demasiado, pero a veces hay frases que nos marcan, ¿no? Frases, en una lectura bíblica, hay una frase que le quedó. A mí me quedó esta frase, se la comparto con usted y en base a ese texto vamos a tener la reflexión en esta mañana. En Gálatas capítulo 4, el versículo 16, ya vamos a explicar un poquitito el contexto, pero quiero mencionarles la frase para hablar un poco de lo que veremos hoy. Dice, versículo 18 y 19. Dice, bueno es mostrárselo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y ahí está la frase que a mí me quedó y que creo que tiene una gran enseñanza. Y quisiera profundizar un poco en esta frase, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero piense la frase. Cristo formado en nosotros. Cristo formado en usted. Cristo formado en mí. Hermanos, es necesario que el Señor Jesucristo recobre la preeminencia en el cristianismo moderno. No podemos vivir nuestra vida cristiana al margen de Cristo mismo. Si no hacemos esto en nuestra vida espiritual, vamos a llevar una vida cristiana rutinaria y religiosa. Si Cristo no es el centro de nuestra vida cristiana, yo soy un religioso. A veces pensamos en religiosidad y pensamos en la iglesia católica, etc. Nosotros también podemos llegar a ser religiosos. Venimos acá el domingo, me pongo la corbata, traigo mi Biblia, pero en la semana nada de la vida de Cristo se refleja en mí. Hermanos, si no hacemos esto, nuestra vida espiritual se empobrece y nuestra relación con Dios se enfría. Y es solo un buen recuerdo del pasado. La religiosidad, las apariencias, el activismo o el victimismo pueden dominarnos solo para ocultar nuestra miserable relación con Dios. O sea, ¿cuál es la clave de la vida cristiana? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que procurar en mi vida cristiana? Es mi relación con Cristo. Que Cristo sea formado en mí. Es que yo sea un reflejo de su persona, de su naturaleza, de su obra, de cómo trató a las personas, debo yo tratar a otros. Y lo que quiero desarrollar justamente con ustedes es en base a esta verdad escritural, que Cristo sea formado en nosotros. Ahora, la carta a los Gálatas tiene varias particularidades. La carta a los Gálatas es una carta muy especial porque Pablo no comienza palmeando la espalda, ¿no?, a la iglesia de Galacia o a las iglesias de Galacia. Comienza haciendo reprensión, una reprensión dura, una reprensión muy directa. ¿Cuál era el problema que había allí? Eran los judaizantes. Los judaizantes eran grupos que se introducían en la iglesia con el propósito siguiente, de decir, el hombre, el ser humano, es justificado por Cristo, pero además hay que sumarle las obras de la ley. O sea, hay que circuncidarse, hay que guardar ciertos días. Tenemos que seguir la ley de Moisés. Por lo tanto, el hombre será salvo, será justificado cuando una persona cree en Cristo, pero además cumple las obras de la ley. Y el Evangelio no es ese. El Evangelio es que la salvación está en Cristo y solamente en Cristo.
ninguna obra de la ley es necesaria para ser salvo. Y aquella persona que pone su confianza en alguna medida en su propio mérito y esfuerzo, lo que está haciendo es disminuir la obra de Cristo y descansar en alguna medida en sí mismo. Y eso es lo que Dios no tolera. Lo que Dios quiere es que las personas se acerquen a Él mediante el único y exclusivo camino que Él estableció, que es su propio Hijo. Por lo tanto, cuando un ser humano intenta acercarse a Dios, justificarse ante Dios por sí mismo, por sus méritos, por sus buenas obras, por su religiosidad, por su buena moral, por sus buenos esfuerzos, queridos hermanos, eso es lo que Dios desecha. La salvación viene cuando una persona comprende su incapacidad, comprende su condición de perdido y acude única y exclusivamente a la obra de Cristo. Esto estaba pasando en la iglesia de Galacia. En la iglesia de Galacia, ¿cierto?, estaban poniendo oído a los judaizantes, a aquellos grupos que decían Cristo más obras. Y Pablo los reprende con dureza y le dice, no, solamente Cristo. Por eso encontramos, por ejemplo, textos que son muy claros, como es el capítulo 2, versículo 16, en la carta a los Gálatas, que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, el enfoque era claro. Los Gálatas estaban poco a poco dejando a Cristo de lado. Estaban diciendo, no, ¿sabes qué? Parece que tenemos que hacer algo. Cristo pagó el 50% de la salvación y yo pago el otro 50%. No es así. No es así. Cristo pagó el 100% de mi salvación. Lo que nosotros vivimos en nuestra vida cristiana es por gratitud. Lo que nosotros hacemos para el Señor es para agradecerle, para adorarle, para crecer en retribución de lo tanto que ha hecho el Señor. Pero no pensemos nunca, queridos hermanos, que la salvación viene por el esfuerzo personal. Es tiempo, queridos hermanos, de recobrar nuestro vigor espiritual al profundizar y consolidar nuestra relación vital de comunión con Cristo. ¿Quieres que Cristo realmente se defina en tu vida? ¿Quiere usted, querido hermano, que Cristo se proyecte en su vida? Habíamos entendiendo pasajes como Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice Pablo. Cristo vive en mí. Vio que es una verdad escritural enfatizada en la carta a los Gálatas, pero tan necesaria para el cristianismo moderno. Porque cuán fácil es para nosotros llevar una vida religiosa de domingo y de pronto vivimos al margen de Cristo. Como dice Gálatas 5 mismo, dice, de Cristo os desligasteis. Y solamente esa frase, esa parte del versículo. Muchas veces, por muchos meses, por años a veces de nuestra vida cristiana, podemos vivir el evangelismo o el evangelio más bien moderno, lejos de Cristo, desligados de Cristo. Y no hablo de salvación o pérdida de salvación, hablo de la falta de comunión con Cristo. A eso me refiero. Habla de la falta que tenemos nosotros, los hijos del Señor, de buscar a Cristo de una manera real y genuina y que Él se refleje en nosotros. Que haya el mismo sentir que el que pronunció Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Más de Él y menos de mí. Más de Él y menos de mí. Que el viejo hombre nuestro se desdibuje cada día para que la imagen del Hijo se defina con claridad. Es eso, queridos hermanos, lo que impacta y lo que impactará al entorno nuestro. No somos nosotros, es Cristo en nosotros. Es el cristiano viviendo la vida de Cristo. ¿Algo tiene más poder que eso? La vida de Cristo, queridos hermanos, sus palabras, sus milagros, su forma de vivir, marcó el mundo, dividió la historia, es Dios hecho hombre, viniendo a revelar al Padre. Eso hizo el Señor. Pero también para que por las generaciones siguientes los cristianos vivamos como cristianos, como pequeños Cristos, como Cristos en miniaturas,
para que cada uno de nosotros refleje al Salvador en el lugar donde estamos, en un hogar que no conoce al Señor, en una universidad donde la corriente va en otra dirección, el cristiano se planta con firmeza y valentía y dice: yo soy cristiano. En un trabajo donde permanentemente se burla y se critica y se ríe del Señor, el cristiano del siglo XXI dice: no, Cristo formado en mí. Y queridos hermanos, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo avanzamos en esta dirección? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que usted y yo seamos conformados a la imagen de su Hijo. Esta es la madurez en la vida cristiana. Ahora, veamos que no es solamente un texto aislado este concepto, sino que se repite, por ejemplo, en Romanos. El mismo concepto, la misma verdad escritural, que Cristo tiene que ser formado en nosotros. ¿Qué dice Romanos, capítulo 8? Leemos allí el versículo 28 y 29. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. La misma verdad escritural. Que los creyentes marchen, ¿cierto?, en este rumbo, conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, un autor lo escribió de manera muy certera, me pareció a mí, y se los comparto con ustedes, de apellido Hendrickson. Dice así: ¿qué implica esto? Esto implica que todo vuestro interior proclame la persona y los caminos de Cristo. Pensemos en la frase: hasta que Cristo sea formado en vosotros. De tal forma que confiaréis completamente en vuestro Salvador y fuereis como Él en vuestros pensamientos, deseos y aspiraciones, y proyectaréis su imagen en vuestro lenguaje diario, en la vida diaria, en vuestras relaciones con los seres queridos, en pocas palabras, en toda la gama de vuestra existencia y actividad entre los hombres. Que Cristo sea formado en nosotros no son palabras, es una vida distinta. Es hablar distinto, con una actitud distinta, con un enfoque distinto. Es tratar a la gente distinto, es ver a las personas distinto. Que Cristo sea formado en nosotros produce el mayor cambio que una persona puede experimentar. Claro, es como cuando usted empieza a recordar cuando usted llegó al Señor, ¿no? ¿Cómo éramos nosotros antes de conocer a Cristo? ¿Sí o no? ¿Cómo éramos jugando a la pelota, Juan Pablo? Antes de conocer a Cristo. Todo valía, ¿no? Y perdíamos el control. ¿Cómo éramos manejando antes de conocer a Cristo? Chuta. No sé si solo antes, dirá alguno, ¿no? ¿Cómo tratábamos a nuestros hijos, o a nuestra esposa, o a nuestros padres antes de conocer a Cristo? ¿Puede ser lo mismo hoy? No. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Tienen que haber cambios. ¿Y saben que el Señor siempre habló de los cambios de criterio? Por ejemplo, ¿cómo ajustó el Señor los criterios de Pedro? Pedro decía en Hechos 10, ¿se acuerdan? Cuando fue a la casa de Cornelio: me es cosa inmunda entrar a la casa de un gentil. Pero el Señor le cambió sus criterios y le dijo: no, anda, lleva el Evangelio a Cornelio. Él tenía que llevar el Evangelio a los judíos, Hechos 2, samaritanos, Hechos 8, gentiles, Hechos 10. Ahí están las llaves del reino, esas son. La predicación del Evangelio a los 3 grupos de personas en esa época. Ahí estaban las llaves del reino de Pedro. Y en Hechos 10, el Señor modificó los criterios de Pedro. Y le dijo: no, ya no veas a la gente como lo veías en el judaísmo. Ahora tienes que ver a las personas distinto. A Pablo también le cambió los criterios. Pablo pensaba que rendía un servicio a Dios al perseguir la iglesia del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Le transformó. Tuvo un encuentro personal con él y lo cambió. Y tuvo criterios distintos. La vida del cristiano es así.
es un permanente ajuste de mis criterios previos a los criterios del Señor. No hay ningún aspecto de la vida cristiana que no tengamos que ajustar a la luz de la palabra, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Es la permanente búsqueda de decir, Señor, ¿cómo manejo este asunto de mi vida? ¿Cómo manejo mis finanzas? ¿Cómo manejo la crianza de mis hijos? ¿Cómo manejo la influencia en mis nietos? ¿Cómo trato a mi jefe? ¿Cómo me relaciono con las personas? El permanente ajuste de los criterios a los principios escriturales. Eso, hermanos, va a ir produciendo la obra del Señor Jesucristo en nosotros. Dios, queridos hermanos, ha determinado que los creyentes adquieran la forma, la imagen de Jesucristo. Entender esto es verdaderamente difícil. ¿Por qué? Porque se señala en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo es la imagen misma de Dios. Lo dice Hebreos capítulo 1, lo dice Juan capítulo 1, es Dios revelado. Ese Dios invisible que no vemos, se hizo visible en el Hijo. La naturaleza poderosa de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles mediante las cosas hechas, dice Romanos capítulo 1. La creación manifiesta parte de la naturaleza de Dios. Pero su Hijo reveló también la naturaleza misma de Dios. El Hijo de Dios manifestó cómo es Dios y quién es Dios. Por lo tanto, y ese es nuestro Salvador. Es en Él en quien hemos puesto nuestra fe. Paréntesis, ha puesto su fe en Cristo. ¿Usted tiene la certeza dónde va a ir el día que muera? Sí, yo sé, yo creo que me tendría que ir al cielo, porque la verdad que he sido bastante buena persona. No se confunda lo que hablamos al inicio. No crea que será salvo por sus méritos. Únicamente puede ser salvo por Cristo y su obra redentora en la cruz. Aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo es salvo. Pasa de muerte a vida. Por eso es que la seguridad del cristiano, queridos hermanos, no radica en nosotros. Está en Cristo, en su persona y lo que Él ha hecho. Ahora, usted sabe que en algún momento, en el futuro, cuando ya hayamos muerto, dice que seremos semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, seremos conformados efectivamente, nos pareceremos cada vez más al Hijo. En muchos aspectos ya nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro viejo hombre será erradicado cuando seamos transformados. Nuestros cuerpos serán transformados también. Lo corruptible, ¿cierto?, será vestido de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. Nuestros cuerpos serán plenamente transformados. Esa es la meta del cristiano futuro. Lo dice primera carta de los Corintios capítulo 15 versículo 49, y también podemos citar el pasaje de Filipenses, mire allí, Filipenses capítulo 3 versículo 21, dice, leemos desde el 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede asimismo sujetar a sí mismo, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El creyente va para allá. Nosotros vamos en esa dirección. Nuestros cuerpos serán transformados. Ese es el anhelo, esa es la esperanza que tenemos, lo dice la primera carta a los Corintios también. Pero ¿sabe qué, querido hermano? La transformación a la imagen del Hijo lo que permite al cristiano es reflejar en el mundo de tinieblas la gloria de Dios. O sea, usted y yo podemos, en un mundo que va a la deriva, reflejar a Dios mismo, mostrando a Cristo en nuestra vida. Es tremendo ese impacto. ¿Cómo podemos hacer eso, hermanos? Es lo que produce, es lo que produce la transformación progresiva que obra el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Como lo dice 2 Corintios 3:18, vayamos allí un momento. 2 Corintios 3:18. Como vemos, estamos haciendo reflexiones sobre un concepto. Ya tiraremos los puntos. A veces cuando no tenemos unos puntos nos sentimos perdidos, ¿no? Pero en realidad son reflexiones en base a este concepto espiritual. ¿Qué dice 2 Corintios 3:18? Por tanto, nosotros
todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Como usted ve, es una verdad que está presente en toda la Escritura. Somos transformados. El creyente va siendo transformado por la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es el obrero divino que trabaja en nosotros para producir el fruto del Espíritu en el creyente. Y sabemos cuál es el fruto del Espíritu, ¿correcto? Amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre que en nuestra vida no se refleja eso? ¿Sabe por qué no podemos reflejar eso? ¿Sabe por qué Cristo no se define en nosotros? Bueno, porque nosotros jugamos con el pecado. Porque no buscamos una santificación permanente. Todo lo contrario. Permitimos ver cosas, escuchar cosas, ir a lugares, pensar cosas contrarios a la palabra del Señor. Y así no se define la imagen del Hijo. Se define mi viejo hombre. Y ahí está el problema. La transformación es progresiva, lo dice Romanos, capítulo 12. Texto muy conocido. Dice, leemos desde el 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queridos hermanos, el cristiano es un sacrificio vivo. ¿Usted se dio cuenta de lo que cantamos hace un momento? Una de las canciones que cantamos. Alguien dijo, los cristianos nunca mienten más que cuando cantan. Es muy cierto, ¿no? Cantamos con ligereza, pero ¿nos damos cuenta de lo que estamos cantando? ¿Soy yo un sacrificio vivo a Dios que se entrega en el altar permanente a Dios y le dice, Señor, quiero con mis ojos ver cosas que glorifiquen tu nombre? Quiero dejar de lado el pecado que me corrompe, que destruye mi mente, mis pensamientos, Señor. Los consagro a ti. Este es un ejercicio diario, permanente que el cristiano tiene que hacer. Y cuando el creyente permite el pecado por medio de cosas, de hábitos ocultos, tenemos que hacer ajustes en la vida. Porque así no se va a definir, no vamos a ser conformados a la imagen del Hijo. Tenemos que consagrar nuestros ojos al Señor. Nuestra mente, lo mismo, ¿no? Permitimos pensamientos que son pecaminosos en nosotros. Y no, querido hermano, entrega tu mente al Señor, conságrala a Él, ofrécela como un sacrificio vivo a Dios. Como te dije, ¿por qué somos tan débiles espiritualmente? ¿Por qué miramos en el pasado y vemos creyentes tan fuertes? ¿Qué ha pasado con el cristianismo de hoy? En realidad no hay que buscar mucho para darse cuenta que hay mucho del mundo en nosotros. Hay mucho del mundo en nosotros. Pensamos como el mundo piensa. Nos envolvemos en la actualidad, en las noticias, en la televisión, en el internet. Y ese es nuestro mundo. Y así no creceremos. Así el Señor Jesucristo no se reflejará en nosotros. Pero cuando un cristiano se consagra a Él, se dedica a Él, se entrega a Él y dice, Señor, quiero ser un instrumento en tus manos. Y va caminando en esa dirección. Y se aleja del pecado y se acerca a la palabra. El Señor Jesucristo utiliza a esa persona para hacer de bendición a otros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Lo mismo va a decir Efesios 4, 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Imitarle. Lo mismo va a decir Filipenses capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10.
No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, como vemos, hermanos, los creyentes de Galacia se estaban apartando del Señor, viviendo una vida cristiana que iba descansando en sus méritos, que iba diciendo, está bien, tenemos que volver a la ley. Y la vida cristiana, como dijimos al inicio, no se vive al margen de Cristo. Se tiene que vivir en dependencia de Cristo, en comunión con Cristo, en el poder de Cristo y para su gloria. Así tenemos que vivir. Es un desafío. Es un desafío, pero es el mayor desafío de la vida. Por eso entendemos, queridos hermanos, lo que Pablo dijo en Filipenses 1, para mí el vivir es Cristo. Entonces, ¿y qué significa eso? ¿Que tengo que dejar todo? No, tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo, pero para el Señor. Estás estudiando, glorifica al Señor en tus estudios, en tus notas, en tu rendimiento y en tu forma de desenvolverte en el lugar donde estás. En tu trabajo, glorifica al Señor en tu trabajo. No importa que seas un pintor, electricista, albañil, ingeniero, lo que sea que hagamos. Que glorifiquemos a Dios con lo que hacemos. Por eso, muy interesante una cita, no la traje anotada, pero me gustó mucho cuando leí que tenemos que recordar que no hay diferencia entre lo secular y lo sagrado. No hay trabajos sagrados y trabajos seculares. Todo trabajo es una instancia para adorar a Dios. Por lo tanto, cuando usted limpie un piso o lave los platos en la casa, lo puede hacer, como dice la Escritura, hacerlo todo para la gloria del Señor. No tiene que ver con lo que hago, no tiene que ver con mi actividad. Es una actitud ante la vida de hacer todo para la gloria del Señor. De decir, Señor, te quiero glorificar. Aun cuando hago deporte, aun cuando quieres comenzar una relación con una persona, una señorita, creyente siempre, o un joven, creyente siempre, hazlo glorificando al Señor. ¿Quieres influenciar en la vida de los nietos? Hazlo glorificando al Señor. ¿Quieres comprar una casa? Hazlo glorificando al Señor. Dependiendo de Él. Nos damos cuenta que no es que hay actividades que dejo al margen de Él. No, toda la vida se desenvuelve en dependencia de Él. Para que Cristo sea formado en mí. No hay ninguna actividad que tengamos que dejarle de lado. Y cuando usted quiere dejar de lado alguna actividad doméstica y secular a Cristo, es porque hay algo malo de eso. Algo le lleva, no quiere involucrar al Señor en esto. ¿No? En cambio, cuando hay cosas que sí están bien hechas, hermanos, tenemos que depender de Cristo en cada cosa que hacemos. ¿Cómo hacemos esto entonces? Les quería citar a un hombre también, un poco, o sea, son hombres antiguos, pero creo que nos enseñan grandes verdades. Dice, el Señor Jesús descendió y sacó a relucir el hecho que el hombre estaba irremediablemente perdido. Si el mundo le hubiera recibido, ello habría demostrado que había algo bueno, latente en el corazón del hombre, que necesitaba solamente este nuevo cultivo para desplegarse. Pero no, el hombre no tenía corazón para Jesús en aquel entonces. Sabemos esto cuando pensamos de qué manera deseamos de manera natural vivir sin Jesús. Los hombres hablarán de cualquier cosa menos de Él. Efectivamente, la humanidad no quiere a Jesús. Le desprecia, le rechaza. Le rechazaron y lo siguen haciendo. Y lo seguirán haciendo. Pero el cristiano, nosotros, el pueblo del Señor, los que hemos creído en Cristo, no podemos vivir en ese camino. Yo tengo que depender de Cristo hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ahí está la gran diferencia. El mundo vive al margen de Cristo, yo no. El mundo no quiere a Cristo ni sus principios ni sus criterios en la vida. Yo sí lo quiero. Porque lo necesito, porque es mi Salvador, porque me hace bien, etc. Otro hombre más, y ya vamos a un texto donde vamos a analizar un poco más. Él quiere que la vida eterna se proclame en un mundo donde Satanás es amo. De modo que Él pueda señalar a la iglesia, a ángeles, a principados y potestades, para que aprendan en nosotros de la multiforme gracia de Dios. Como hijos de la casa del Padre, que han conocido el seno del Padre, ¿se ve el carácter de la cabeza en ustedes? Pregunta este hermano.
¿Se ve el carácter de Cristo en mí? ¿Están ustedes procurando hacer que el desierto resuene no meramente con el nombre de Jesús, sino con vidas conformadas a su carácter y a la vida del Señor Jesucristo en el cielo? Dios tiene sus deseos para sus santos, ¿y acaso no responderá mi corazón a sus deseos? De manera que glorifica esto a la vida más mísera si Cristo es magnificado en ella. O sea, la vida más sencilla, más común, más miserable, es dignificada cuando esa persona vive la vida de Cristo. Y eso tenemos que hacer nosotros. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿No? Porque estamos diciendo lo que no hemos hecho, pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a Juan 15. Y allí nos vamos a detener un momento. El Evangelio de Juan, queridos hermanos, el capítulo 15, acá encontramos la última de las declaraciones de los yo soy del Señor. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, etcétera, etcétera. Y acá encontramos la última. Y él dijo en este texto lo siguiente, y nos va a enfocar a la comunión con Cristo. Y acá está la clave de la vida cristiana, es esta. Es mi relación con Dios, mi comunión con Dios. Para no vivir una vida religiosa, para no vivir una vida inconstante, queridos hermanos, la clave es mi relación con Dios, mi dependencia de Él. Queridos jóvenes, entreguen su futuro al Señor. No te vas a arrepentir. Depende de Él para la vida. ¿Quieres estudiar algo? Dile, Señor, guíame, ayúdame, muéstrame. Depende de Él. ¿Te quieres casar? Señor, tú sabes este deseo, este anhelo en mi corazón. Guíame, Señor. Amén por eso. Queremos criar a nuestros hijos y le decimos, Señor, ayúdanos a ser padres sabios, que amemos a los hijos. Ayúdanos, Señor, líbranos de equivocarnos. Comunión, dependencia. Se da cuenta que así tenemos que vivir la vida. Y lo mismo en cada etapa de la vida. No hay ninguna etapa en la cual no tengamos que decir esto. Por eso vivir la vida cristiana al margen de Cristo es un absurdo. Iremos mal en esa dirección. Por lo tanto, ¿qué hacer? Volver a la comunión. ¿Quieres fuerza espiritual? Depende de Cristo. Fortalece tu comunión con Él. Dios te va a usar grandemente. Juan 15 lo dice. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echas en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Separemos este texto en algunas partes. Primero, en la vid. La vid era una figura muy usada en el Antiguo Testamento. El judío no era ajeno a la vid. La vida de Israel, en gran medida, ¿cierto?, estaba... recordemos que el Señor siempre utilizó figuras muy ilustrativas para enseñar verdades espirituales. La vid era una de ellas. Y desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el profeta Isaías, en capítulo 5, la vid fue comparada con la nación de Israel. ¿Y qué vemos? Esa viña pasada de Israel. Bueno, Israel fue trasplantada en Canaán, pero ¿sabe qué pasó con Israel? Produjo uvas silvestres. Produjo uvas silvestres. En lugar de practicar justicia, practicaron opresión. En lugar de producir rectitud, produjeron injusticia. La vida de Israel no produjo el fruto que Dios quería. Esa viña del pasado fracasó. En el Nuevo Testamento se nos presenta la viña presente. La viña presente. ¿Cuál es la vid presente? Es el Señor Jesucristo. Y acá encontramos un simbolismo interesante, ¿no? Porque el simbolismo de la vid y los pámpanos es similar a la de la cabeza y el cuerpo.
Tenemos una relación personal y viva con Jesucristo. Le pertenecemos a Él. De la manera que un pámpano, una rama, depende de la vid, así el cuerpo depende de la cabeza. De la misma forma que Israel tenía que depender del Señor en el pasado, el cristiano de hoy tiene que depender de Dios en el presente. Esta forma de ver la vida cristiana me obliga a hacer ajustes. Para dejar de lado, queridos hermanos, intentar, porque no lo podemos hacer, intentar dejar de lado a Dios en ciertos aspectos de mi vida. No lo hagas, porque encima Él los conoce todos. Entonces, inclúyele, pídele su ayuda. No le digas que bendiga tus planes. No, dile, Señor, muéstrame tu plan para mí. Depende, ese pámpano, ese cristiano está dependiendo del Señor. Ese cristiano será dirigido por el Señor, será usado por el Señor. ¿Quieres eso tú en tu vida? Entonces, acá tenemos el pasado, ¿cierto? Ahí podemos ver un texto en Mateo para ver lo que mencionamos, que no sea una mención rápida. Pero Mateo 21, por ejemplo, del 33 en adelante, usted puede ver justamente la parábola de los labradores malvados. Y en este texto, en esta parábola, ¿cierto?, encontramos que lo que está haciendo el Señor es precisamente hablar de la vid pasada. ¿Ya? Es un poco extenso el relato, pero usted lo puede leer en su casa con claridad. ¿Se recuerdan el pasaje, no? Habían estos labradores malvados, se adueñaron de la viña, mataron a los siervos que enviaba y finalmente matan al hijo. Es una figura ¿de quién? Del pueblo de Israel y el rechazo del Señor Jesucristo. ¿Y cómo le crucificaron? Entonces, el Señor les hablaba directamente. El judío de la época entendía lo que le estaba diciendo. Por eso, la ira que tenían contra él. Pero el Señor Jesucristo denunció lo que estaba ocurriendo allí. Esta vez usted lo puede leer en su casa. Por eso mataron al hijo. Despreciaron a Jesús. Le rechazaron. Ahora nosotros no hacemos eso, no nos atrevemos a hacer eso, por supuesto. Pero sí en alguna medida tenemos la misma actitud de fondo. Despreciamos a Cristo porque no dependo de Él. Cuando nosotros no dependemos de Dios, le estamos despreciando. Estamos diciendo, Señor, yo sé manejar mis asuntos. Y no sabemos. Señor, yo quiero manejar esto. Esta parte de mi vida me pertenece a mí. Le desprecio, le dejo de lado. Así no se vive la vida cristiana. Los pámpanos, es interesante, volvemos a Juan 15, porque ahora el texto habla, o podemos detenernos a pensar en el pámpano. En sí mismo el pámpano es débil e inútil. Es así. Un pámpano que usted lo saca del tronco de la vid, muere, sencillamente. La rama no puede producir su propia vida, debe recibirla de la vid. Es nuestra comunión con Cristo por medio del Espíritu lo que hace posible que demos fruto. Querido hermano, si usted quiere producir, usted sabe lo que Dios puede hacer en nosotros si nos entregamos a su control. ¿Sabe cómo Dios puede usarle en su trabajo para ser de influencia espiritual a otros? ¿Sabe cuánto Dios puede utilizarle para restaurar vidas de personas que están hoy en día derrumbadas? El Señor puede hacerlo cuando dependemos de su Espíritu. Cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Cuando no hablamos con severidad ni con rigor, cuando hablamos con el amor del Señor. ¿Sabe cuánto Dios puede utilizarle? Muchas de estas figuras, hermanos, utilizan o recalcan el mismo concepto. Unión y comunión. Unión y comunión. Por ejemplo, el cuerpo y sus miembros, Corintios 12. Unión y comunión. Unión con Cristo, comunión con Él. La esposa y el esposo, unión y comunión. Las ovejas y el pastor, unión y comunión. Juan 10, la figura del matrimonio, Efesios 5, 25 en adelante. Entonces, note el énfasis de las figuras que se nos presentan. Unión y comunión. Unión con Cristo y comunión con Él. La unión la tenemos cuando creímos. Ya estamos en Cristo. Pero ¿qué pasa con la comunión? La comunión es variable. Tenemos buenos momentos y tenemos malos momentos.
Hay años en nuestra vida que son de tremenda victoria espiritual, pero hay otros años que son para el olvido. Son como los equipos de fútbol, ¿no? Hay temporadas y temporadas. No vamos a mencionar ningún equipo que está peligrando por amor a los hermanos. Hay buenos momentos y hay malos momentos. El creyente que quiere buenos momentos tiene que estar en comunión con Cristo, porque el pámpano por sí solo es inútil. Pero aquel cristiano que tiene una dependencia de Cristo producirá fruto. Producirá fruto. La palabra permanecer que se usa allí en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, ¿no? Esa palabra en este texto y sus derivados, el verbo permanecer y sus derivados se utiliza alrededor de 11 veces en este pasaje. Entonces es algo importante. ¿Qué significa allí permanecer? Mantenerse en comunión con Cristo para que su vida pueda obrar y por medio de nosotros producir fruto. Y ahí lo relacionamos con el texto de Gálatas. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Comunión. Comunión con Cristo. Queridos hermanos, esto incluye. ¿Qué incluye la comunión? Incluye la palabra de Dios. Incluye la confesión. ¿Se fijó? 15:2. Lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Queremos que Dios nos utilice? Limpiémonos. Lo decía también Romanos 12. Limpiémonos. El Señor quiere una iglesia santa. No hablo de andar con una túnica, ¿no? Cristianos del siglo XXI amando a Dios, glorificando a Dios, jóvenes con vidas limpias, que se decidan honrar al Señor en cada aspecto de la vida. Eso se puede hacer porque Cristo nos ha redimido y ha puesto el Espíritu en nosotros. Tenemos la palabra, podemos vivir vidas limpias si me alejo del pecado. Es posible, queridos hermanos. Por lo tanto, si queremos que Dios produzca fruto en nosotros, limpiémonos. Queremos que la iglesia crezca, vidas limpias. Nada estorba más la vida del cristiano que el pecado. ¿Qué involucra entonces esto, no? La comunión con Dios. Involucra la palabra de Dios también. Versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es fundamental en la comunión con Cristo. Dale tiempo a la Escritura. Profundiza la palabra. No te quedes con lo que se enseña acá el domingo. Ten una lectura tuya con el Señor. No tienes que, si te sirve leer la Biblia en un año, léela, pero no seas esclavo de esa meta. Cuando tengas que detenerte, detente y quédate allí, en un concepto, en una enseñanza que el Señor te da. Porque Él te marca cosas. Él quiere marcar cosas en tu vida. Para mí, yo me quedé en esta frase, por eso se las comparto. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si yo te preguntara a ti, ¿qué versículo en el último mes te quedó? Tuyo. No que dijo un predicador. ¿Qué versículo te habló el Señor? ¿Tienes alguno? Si no tengo alguno, me falta palabra. Si no tengo ninguna verdad escritural que el Señor me marcó, me falta tiempo con el Señor la palabra. Ahora, puede ser también desde un predicador dijo algo y tú te quedaste allí. Anda ese texto, estudia ese pasaje. Algo que leíste en un libro o que escuchaste, ¿no? En la radio, donde sea, pero algo que el Señor te marcó. Pon oído, el Señor te está hablando allí, en esa verdad. No dejes caer en tierra sus palabras. Toma eso, recógelo, anótalo, estúdialo. Y vas a profundizar tu comunión con el Señor. Por eso digo que es algo tan práctico. Entonces ¿qué involucra la comunión con el Señor? Te involucra la palabra de Dios, involucra la confesión y el alejamiento del pecado. ¿Qué más involucra? ¿Cómo podemos ver también algunos aspectos interesantes? Cuando estamos en estrecha comunión, ¿qué ocurre? Producimos fruto, recibimos respuesta a nuestras oraciones. Versículo 7, ¿lo vio? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Señor, dame el Audi último modelo. No te pases, ¿no? Pedimos conforme a la palabra y a su voluntad. Pero el creyente que está en comunión ve respuestas a sus oraciones.
No te lo pierdas. No te lo pierdas. ¿Cierto? Deja que el Señor y ora a Dios y Dios va a actuar en tu vida. No te pierdas esa bendición. Experimenta también un amor profundo por Cristo y por los demás creyentes. 15:9, por ejemplo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Luego versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El creyente que está en comunión ama a las personas. Con esto no somos, ¿cierto? Cursis o una cuestión que no podemos llevar a la práctica. Sí se puede llevar a la práctica. El amor por la gente se tiene que demostrar. Por el perdido y por el salvo. ¿Y sabe por quién? Por los que están en su casa, sobre todas las cosas. Por la esposa, por los hijos, por los duros de soportar, por el jefe incluso, por ese también. Pero cuando estamos en comunión, Dios nos va a capacitar en eso. Entonces fíjate, cuando estás en comunión, produce fruto. Dios responde las oraciones. El amor de Dios se manifiesta por medio nuestro. Experimentamos gozo. 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vas a experimentar el gozo del Señor. Por ahí va todo mal en tu vida, humanamente, pero tú tienes gozo. ¿Por qué? Porque estás en comunión con Cristo. Entonces de pronto la vida cristiana no se hace pesada como andar en bicicleta en la arena, ¿no? No es pesada, es fresca y es dinámica cuando Cristo es el centro de la vida. El labrador, finalmente, en esta parábola, el labrador es el Señor. ¿Y qué quiere Dios? Dios quiere que haya fruto. Acá hay una progresión del fruto. Hay sin fruto, poco fruto, mucho fruto y abundante fruto. 4 niveles de producción. Interesante es también, hermanos, que Dios usa la poda para producir fruto. Esto, los que no estamos familiarizados con las vides, es algo extraño, pero la persona que trabaja en un viñedo tiene que tomar cursos especiales para podar. No es como cuando nosotros cortamos las plantas en la casa, ¿no? Para arriba nomás, tijeretazo y no pasa nada. Pero el que poda la vid tiene que saber, tiene que conocer la planta, tiene que saber la distancia de corte, incluso el ángulo del corte. No es lo mismo. Todo eso se aprende. Bueno, ¿sabe qué? El labrador nuestro también utiliza podas en nuestra vida. A veces también poda cosas. Y produce un corte, y a veces un grado de dolor en nosotros. ¿Pero por qué? Porque trabaja, porque quiere producir algo en usted y en mí. Porque quiere producir fruto por medio de nosotros, para su gloria. Pero hace una poda en mí. Y usted sabrá a qué se refiere a eso. Yo sé lo mío. Pero usted ha experimentado que Dios corta algo en usted. Puede ser a veces una disciplina, puede ser una prueba, ¿no? Pero Dios interviene en su vida, porque quiere llevarle de nuevo en la senda correcta. Él es el labrador. Él es el labrador. Y Dios trabajará en usted y en mí, porque tiene propósitos. Muchos creyentes quieren ser fructíferos, pero no están dispuestos a la poda del labrador. El Padre, queridos hermanos, nunca está más cerca que cuando nos poda. Bueno, es una expresión porque el Señor siempre está con nosotros, pero igualmente se entiende que Dios está trabajando con nosotros en la prueba también. Él está allí. Nos poda con la palabra también para que comencemos a limpiarnos, como le decía 15:2, pero también a veces aplica disciplina sobre el creyente que no está andando bien. Qué bueno que es que nos pode con la palabra, ¿no? Solamente la enseñanza ya es suficiente, Señor, me enderezo enseguida. Pero hay unos que somos más duros, ¿no? ¿Y qué hace Dios? Ahí aplica. Porque el Señor al que ama y azota a todo aquel que tiene por hijo. Por lo tanto, lo que sí sabemos, queridos hermanos, es que Dios trabajará en nosotros. El fruto, ¿qué es el fruto? Bueno, no hablamos de... en el ministerio no tenemos que ver la obra de Dios como resultado, ¿no? No es el manejo de una empresa. El fruto exige tiempo y exige cultivo.
Y hay otros factores incluso externos que no están en nuestro control, por ejemplo, climáticos, si analizamos la figura de la vida. Pero ¿cómo podríamos ver fruto? Bueno, salvación de almas, Romanos 1, ¿cierto? 13, al crecer en santidad y obediencia, Romanos 6, 22. Otro fruto, las ofrendas son fruto de una vida dedicada, Romanos 15. El fruto del Espíritu, Efesios 5. Adoración, Hebreos 13, 15. Fruto de labios que confiesen su nombre, dice el texto también. Entonces, como vid, hermanos, tenemos el privilegio y la responsabilidad de permanecer en el Señor y de dar fruto. De dar fruto. ¿Por qué? Y acá está la clave, ¿no? También, entre otras cosas, porque dice versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando usted lleva mucho fruto, eso es para la gloria del Señor. Eso es para la gloria del Señor. No para nuestra gloria, porque nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros, no? Pero es para la gloria del Señor. Entonces, lo decía Gálatas 2:20, y también el texto, estaba hablando con un hermano el otro día, lo fui a visitar y me dejó una tremenda lección, nunca lo había visto así. Él me decía, me dijo, ¿se recuerda el pasaje cuando dice que el Señor se complacía en el Hijo, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Y me dice, ¿sabe qué? Me dice, yo justo venía pensando en este texto, y él me dice, mientras más haya del Hijo en nosotros, más se complace el Padre en nuestra vida. ¿Cierto? Es así. Él se complació en el Hijo. Por lo tanto, mientras más del Hijo haya en usted y en mí, más se complace el Padre en nuestra vida. 2 Corintios 5, queridos hermanos, para ir concluyendo. Porque el amor de Cristo, 5:14, 14 y 15. 2 Corintios 5, 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La vida cristiana no se puede vivir sin Cristo. Es un absurdo, es un esfuerzo humano. Tendrás fracaso tras fracaso y frustración tras frustración. Te vas a cansar y debilitar. Pero si dependemos de Cristo, si dependemos de Él en todos los aspectos de nuestra vida, como ya lo hemos mencionado, hermanos, va a haber fruto para su gloria. Como decía el antiguo himno, ¿cierto? Cerca más cerca, ¿alguno se acordará? Cerca más cerca, Señor, de ti, quiero ser tuyo dejando el pecar, ¿no? Y goces y pompas van hacia aquí, todo, Señor, pronto quiero dejar. Y es un himno tremendo, pero es el deseo ferviente de decir, Señor, quiero estar más cerca de ti. Quiero vivir mi vida cerca de ti. Quiero vivir mi juventud, Señor, cerca de ti. Quiero ver a mis hijos crecer cerca de ti. Quiero construir mi matrimonio cerca de ti. Quiero que la iglesia crezca, Señor, pero al amparo tuyo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos. Hermano, tengo un tiempo de reflexión donde está usted, hable con el Señor y haga todos los ajustes que debe hacer. Si hay que limpiarse, hágalo. Pídale perdón al Señor, arregle sus cuentas y pídale ayuda. Si tiene que fortalecer su tiempo de comunión con Dios, propóngaselo en este momento y hable con Dios. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor,
porque tú eres nuestro Padre, tú nos has amado, tú nos has rescatado, tú nos has perdonado, Señor. Y gracias te damos porque tú trabajas en nosotros. Señor, anhelamos verte en nuestra vida. Anhelamos verte, Señor, en los nuestros. Queremos, Señor, que tus principios rijan nuestra mente. Queremos, Señor, ajustarnos a tus criterios, no a los que el mundo hoy nos impone. Señor, queremos los tuyos. Padre, ayúdanos a vivir en comunión, real, genuina. Líbranos, Señor, de la religiosidad tan peligrosa. Queremos, Señor, glorificar tu nombre. Queremos que tú bendigas nuestras vidas para que seamos de bendición a otros. Señor, bendice esta congregación, la iglesia en Viña, Señor. Gracias por el pastor, por los líderes. Gracias por los hermanos que te sirven. Y rogamos, Señor, para que siga siendo un lugar de impacto en esta ciudad. Que siga siendo, Señor, luz en las tinieblas. Que se siga predicando tu palabra con fidelidad, Señor, como se ha hecho, para la gloria de tu nombre. Danos, Señor, una semana de victoria. Que sea una semana, Señor, de depender de ti en todos los aspectos de la vida. Y oramos agradecidos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.